¿Qué le pasó al agua? Esta es la pregunta que muchos habitantes de Piedras Negras se cuestionan a diario. Durante los últimos años han surgido diversas problemáticas en el sistema operador de agua y saneamiento SIMAS, los cuales han hecho que los ciudadanos de Piedras Negras se vean afectados. Problemas como el desabasto de agua, el colapso de drenaje, fugas de agua potable y el riesgo a la salud por la contaminación de aguas negras en los ríos. Los animalitos muertos a veces, amanecen muchos pececitos muertos, porque como el agua está muy contaminada, cuando llueve, todo se acumula y el drenaje de aquí y el drenaje de mediación, todo eso va para el río. Se nos afecta de manera cuando a veces los niños van a la escuela. Pero los niños van a la escuela y pues, van con sus zapatitos, pues se manchan de los zapatitos, del excremento, de lo que huele feo el drenaje y todo eso. Y por eso a mi hija, pues ponte plástico, porque pues ya tenía mi hija 14 años, ya no se puedo cargar. Ya nomás llorando, pues ya los tiramos. Entonces al momento de que pasen las criaturas a la escuela, pues ese es el único camino que hay aquí. A veces sale muy sucia el agua, pero a veces pues sale sucia porque pues a veces andan haciendo trabajo los de cimas y pues se revuelve el agua. Vienen y desaguan, vienen la pipa, los camiones que vienen, los que vienen a desaguar el excremento y todo eso, pues de ahí. Ya tenemos años, mija, con este problema, con unos 20, 25 años. Piedras Negras se abastece de agua del río Bravo, que a su vez, se sustenta de agua de la Presa de la Amistad. Piedras Negras, el 95% del abastecimiento del agua potable viene por parte del río Bravo, de toda la materia prima, digámoslo así, para poder los consumidores que somos todos los nigropetenses, viene del río Bravo. Tiene una concesión el Sistema Municipal de Aguas que se dio ya hace algunos años, donde le permiten extraer el agua del río Bravo y con esa agua potable se puede hacer una potabilización, ¿verdad? Por eso están las plantas potabilizadoras, se tratan y bueno, pues de ahí llegan a los rebombeos, de ahí se va a las tanques elevados que tiene la ciudad y de ahí directamente a través de las líneas de agua, pues llega a los domicilios de cada uno de los usuarios de aquí de Piedras Negras. ¿Por qué? Porque el abastecimiento que viene de agua potable, que es del río Bravo, si ustedes se fijan en la posición natural de la ciudad, el río Bravo o la parte baja centro de Piedras Negras está en la parte más baja, ¿sí? Entonces la ciudad pues está en altura, ¿no? Una comparación diferente, a desnivel. Entonces el agua potable pues, es muy costosa tratarla para el sistema. ¿Por qué? Porque ocupas primeramente en los cárcamos del río Bravo la extracción del agua, es la primera etapa, y después de ahí empieza lo que es el rebombeo a la planta potabilizadora. Después, como es agua de río, el agua de río se tiene que tratar con diferentes químicos que son muy costosos, y con esos químicos, pues bueno, una vez que se trata el agua, toda el envío, la canalización del agua hacia la ciudad de Piedras Negras, hacia todos los habitantes, pues sigue siendo contra gravedad, o sea que es con puros rebombeos para poderlos tener disponibles en las diferentes puntos de la ciudad. En realidad, Piedras Negras es una ciudad que se ve enriquecida por esto y que por muchos años ha sido distinguida por su sistema de aguas. Agua el río tiene. Cimas tiene las potabilizadoras. Agua tenemos, el abastecimiento del río Bravo hasta el día de hoy no es una amenaza que esté en los próximos años. ¿Y qué pasa con la infraestructura de la ciudad? En Piedras Negras existen colonias donde las tuberías ya están deterioradas y requieren reparación, lo que provoca a su vez el colapso de estas. Desde el viernes. Desde el viernes en la mañana. No, pues yo digo que la tubería es vieja, pero el pavimento sí se pita que ya está. Sí, Lo que arballaban. Y si hablan, y no se va. desde el viernes en la mañana. Ok. Se levantaron, te conté como un globo. Y le picaron más y cosas, ahí salió más. Y estoy viendo que ya es todo el trayecto Digo, ya tuberías viejas, ya. Que no deja todo ahora que vayan a venir, pues van a quebrar todo ahí y ahí se va a quedar todo. Piedras Negras todavía tiene una parte muy grande de la ciudad que tiene tuberías ya muy antiguas, ¿verdad? Y que con el tiempo, hace más de 40 años o quizás más de 60, habrá sectores
que tienen ese material todavía, esa infraestructura o esas redes, ¿verdad? Y por el tiempo, pues obviamente que empiezan a tener fallas, las fugas famosas que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, fugas en las líneas de las redes de agua, donde todavía se utilizaba asbesto cemento. Son líneas de asbesto cemento y que hace muchos años dejó de utilizarse ese material. O sea, actualmente se utiliza el PVC. Después de 2 días hábiles, CIMAS sí dio cumplimiento a la fuga que se presentó. Sin embargo, el trabajo no fue completado porque el área se quedó sin rellenar, dejando escombro expuesto en la vía pública. Este no es un caso aislado, puesto que se ha visto en otros sectores de la ciudad, como en la Avenida Progreso y Calle General Treviño. Sin embargo, en la mayoría de casos del colapso de tuberías se debe a la contaminación provocada por los mismos ciudadanos. Diariamente, toneladas de basura terminan en los drenajes y cuerpos de agua, afectando la calidad del líquido y reduciendo la capacidad de los sistemas de distribución. Como ciudadanos, el tener el mal uso del drenaje en la ciudad es costoso. Desde simples detalles muy pequeños te pueden llegar a dañar líneas de drenaje, cuadras completas en drenaje, son muy costosas. O sea, un simple detalle como aventar wipes, que a lo mejor en el hogar pues, se ve muy común, y en vez de tirar la basura, pues tú lo tiras mejor al drenaje. Bueno, pues una wipe te puede ocasionar que para que se desintegre, tarda mucho tiempo en que se pueda desintegrar. Entonces puede hacer un taponamiento en el drenaje y eso ocasiona que se acumule, y cuando menos piensas, pues truena el drenaje y se te hace un colapso en la ciudad. Otro de ellos son las grasas. Cuando tú viertes grasa en el fregadero, en vez de separarla, tirarla a la basura, que la metes por el drenaje, todo eso te va ocasionando un desgaste, te va ocasionando un taponamiento, y eso pues va generando problemas en la ciudad de drenaje. De igual forma, en el que el ciudadano debe comprometerse a crear una cultura del cuidado del agua, son las autoridades quienes se encargan del mantenimiento de la red de tuberías. El mantenimiento para mí es cuando se rompe una tubería, cambiarla, y si a veces no nada más el tramito, tienes que cambiar toda la cuadra, ¿verdad? Entonces es difícil porque pues tú puedes programar, porque es importante programar los recursos, incluirlos en la ley de egresos, año con año, allá por septiembre, octubre. Pero tú puedes estimar un monto, regularmente se basan en lo que se ejerció durante el año. Bueno, pues ejercimos en mantenimiento 14 millones de pesos. Bueno, uno va a ponerle un 10, un 15, un 20% más, ¿verdad? Sí es difícil estimar si es suficiente o no, ¿verdad? Porque muchas de las veces surgen problemas con la red, o con las líneas de conducción, un tanque que se averió y que se averó, y a veces lo que tenía presupuestado, pues a lo mejor estaba calculado dentro de un rango, ¿verdad? En realidad, ¿la administración da el debido seguimiento a estas obras? En los informes oficiales, la administración presume de avances significativos en la modernización de la red de agua, pero en las colonias la historia es distinta. Obras pausadas, fugas sin reparar y poca supervisión generan dudas sobre el verdadero seguimiento de los proyectos. Todo requiere mantenimiento. Las líneas de agua, los tanques, las pavimentaciones tienen una vida mínima útil, ¿verdad? Una vida mínima útil. Y sabemos que a los 5 años o los 4 años ya una pavimentación ahora que tiene un sufrimiento. Claro que si es al año siguiente, pues debe haber una garantía. Oye, tú lo hiciste el año pasado, aunque haya sido de la administración pasada. Pues a ver quién lo hizo, pues la consultora extra. Pues hay una garantía escrita. Y es una garantía que avala una institución de seguros. Entonces, pues nada más lo que es legal, ¿verdad? Pero sí sucede mucho, ¿verdad? Ahora, con hechos claros. El 1 de enero, la administración del PRI, encabezada por Norma Treviño, dejó el cargo al electo gobierno de Morena, encabezado por Jacobo Rodríguez. Nuestra investigación revela que los problemas actuales del agua no son recientes. Aquí llegan
facturas o compras que no se hacen, pero que vienen etiquetadas por el gobierno federal como agua y drenaje. 5 millones de bombas para cimas. Eso dice la factura. Pero las bombas aquí nunca llegaron. Y no es por ahorita. Es que así lo han hecho siempre. Informe sobre la investigación para la gestión de cimas que se encuentra en su página de transparencia. En general, se observa una tendencia de gasto trimestral similar que no parece desviarse de la norma. Se han gastado cantidades similares a lo largo de cada uno de los periodos, comparando el primer y segundo trimestre de 2024 y 2025 en un esfuerzo por comparar sus esfuerzos para tratar el sistema de agua de Piedras Negras, Coahuila. Al comparar estos dos datos, podemos observar que se invirtió una cantidad total mayor en servicios públicos en comparación con el año pasado. Esto nos da la idea de que el nuevo cambio de dirección en cimas ha sido beneficioso para la ciudad, ya que se produce un aumento general de la financiación de los servicios públicos. Sin embargo, una sección titulada Otros gastos extraordinarios muestra otra cara de la moneda. Se muestra que en el segundo trimestre del 2024 hubo gastos excedentes, lo cual causa inquietudes en el manejo que se realizó en el trienio municipal pasado. En cuanto a las diversas auditorías que se llevaron a cabo tanto en 2024 como en 2025, la de 2024 muestra que el personal encargado de la gestión de cimas se consideraba menos apto en términos de organización en comparación con los directivos de este año. Otro factor preocupante es la omisión de la sección o fracción 21, que debería corresponder a la presentación de denuncias según lo establecido en una solicitud a la Plataforma Nacional de la Transparencia. Esta omisión es extremadamente preocupante, debido al principio de que el ciudadano común no tiene acceso a información tan vital que debería ser obligatoria por la ley estatal y nacional. En el 2025, en la administración en curso, el total de ingresos y servicios de cimas fue de 66 millones, de gastos y pérdidas fue un total de 60 millones, en intereses 34,000 y en gastos extraordinarios fue un total de 515,000 pesos, donde todo este dinero sobra 5 millones. Durante la administración pasada se detectaron deficiencias graves en el manejo de obras y servicios hidráulicos. En 2024, el total de ingresos fueron 60 millones, 6 millones menos que lo actual, y de gasto total fueron 58 millones, y en servicios resultó haberse gastado menos, lo que nos da a entender que sí existe más inversión en este nuevo periodo. Y en ese año se generó más intereses, 59,000 a comparación de este año. Algo interesante fue que en gastos extraordinarios, a comparación de los 515,000 pesos de este año, fueron 5 millones de pesos el año pasado, con un total ya de gastos de 64 millones de pesos, 4 millones más que en este año, y que al final esos 4 millones los deja en negativo. Las promesas quedaron a medias y los resultados a la vista. Estos datos son claros y significa que ahora la nueva administración enfrenta un escenario complicado, donde las fallas del pasado se suman a los desafíos del presente. Pero ¿qué sucede cuando no son las inversiones, sino el mismo alcalde quien deja entrever el caos y la imposible coordinación dentro de un sistema? Ahora te toca a ti, ya, dejar de llorar y ponerte a jalar. O renuncia, como lo prometiste, que en 6 meses ibas a tener un sistema de primera, no lo tienes. Cumple tu palabra entonces. Porque cuando Claudio Bress era alcalde, se ganaba dinero en el sistema. Tú pierdes 2-3 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir llorando? ¿Te vas a poner a jalar o te vas a ir? Yo lo digo, me importa un comino si eso es público y me gustaría que fuera público. Yo lo decía en todos mis videos que consideraba que la mayoría de los políticos son unas ratas y ya llegué aquí y ya gracias a Dios ya lo comprobé. Llegar al mes número 7 o número 8 y decir que no hay un plan, pues yo creo que eso lo tienes que ver desde tu campaña o desde antes de entrar a la administración pública. Ya tienes que tener un plan, ¿sí?, de lo que vas a hacer en tu administración y en esos 3 años, desde el día 1 de enero que entra un gobierno municipal,
Tienes que tener la ruta bien trazada de lo que quieres lograr como administración. Ya tienes que tener bien detectadas cuáles son las deficiencias del sistema para que sobre eso los 3 años de gobierno pues sean eficientes. Cada día que pase no es un día muerto, sino que todos los días vayas avanzando sobre el proyecto. Sabemos que en 3 años no se va a resolver la problemática, pero sí se puede ir mejorando, se puede ir avanzando. Pero ya si vas en el día 8, en el mes 8, el mes 9 y todavía no hay un plan en la mesa, pues difícilmente el barco se va a componer. A pesar de las inversiones anunciadas en los últimos años, los resultados siguen siendo limitados. En el gobierno anterior dejó un historial de pérdidas económicas y proyectos sin terminar. Recursos destinados a obras hidráulicas no siempre se reflejaron en mejoras reales para los ciudadanos. Hoy, con un nuevo gobierno, el problema persiste bajo otra forma. La falta de coordinación dentro de una misma administración y el propio sistema de aguas ha frenado los avances esperados. No se trata de señalar culpables, sino de entender que sin planeación y trabajo conjunto, cualquier inversión se diluye entre trámites, promesas y resultados que simplemente no llegan. Más allá de los números, las obras o las administraciones, el impacto real de esta crisis lo viven los ciudadanos. Son ellos quienes cada día esperan el regreso del agua a sus hogares, quienes improvisan soluciones y quienes pagan las consecuencias de decisiones tomadas lejos de su realidad. Es por eso que por medio de esta sequía política todavía queda una esperanza, la exigencia colectiva. Porque la solución al desabasto no está solo en las autoridades, sino también en cada ciudadano y en su compromiso a cuidar, exigir y participar. Solo cuando las autoridades y los ciudadanos entiendan que el agua no puede esperar, podremos hablar de un verdadero cambio.